Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico, la 28 edición del Festival de Málaga. Estoy ahí en compañía de Sole de la Rosa, en este set que tenemos Quinótico y Legado Ibérico, donde hablamos de cine nacional e internacional, en este caso iberoamericano, porque desde México nos llega El Diablo en el Camino. Bienvenido, Carlos Armella, Muchas gracias. Luis Alberti. Gracias. Es un paso. La película compite por la Bienal de Oro Iberoamericana, pero además es un lujo porque podemos verla en Premier Mundial. ¿Qué se siente al compartir la película por primera vez? Pues son varias emociones. Por un lado, es el cierre de un largo ciclo, es cumplir con una de las metas, lo cual pues es emocionante y es nostálgico al mismo tiempo, ¿no? Porque es justo cerrar un círculo, aún falta, aún hay largo camino por recorrer, pero bueno, es llegar a una primera meta. Y por otro lado, pues son nervios, ¿no? Yo creo que siempre un estreno y exhibir tu trabajo al público, más allá de la prensa y la crítica, Mm. es una cuestión de nervios, de sentirse desnudo ahí en la pantalla, pero es parte del motivo por el cual hacemos esto. Ujú. Vayamos al inicio de la historia, porque transcurre en 1930, después de la Guerra Cristalera. ¿Por qué tenía que ser esta época? Bueno, la Guerra Cristera es un Cristalera. periodo no muy conocido de la historia de México, inclusive dentro de México, no se aborda tanto en las escuelas. Porque quizás viene opacado de lo que fue la Revolución Mexicana, que sucedió unos cuantos años antes, pero es una guerra que se da en comunidades rurales, muy pobres y que se da dentro de las mismas poblaciones. Algunos era entre Ejército Federal, peleando por el gobierno, y la iglesia. Me interesaba mucho ese contexto porque justamente la gente salía a pelear por su religión, por su iglesia, por su fe, a veces sin armas inclusive, y a veces contra los amigos o gente conocida y querida. Y eso, por un lado, es muy descarnado, es muy triste y es muy terrible. Y creo que sí, me interesaba mucho ese periodo de la historia y además es parte de lo que da paso también a lo que fue el realismo mágico en literatura y en cine en México, más Mm. específicamente, aunque fue un movimiento muy latinoamericano. Y originalmente este guión lo escribí su primera versión hace más de 20 Mm. años, en mi juventud, cuando yo tenía la emoción de haber leído estos autores, de toda esa parte histórica y esta parte de literatura y esos mundos recreados por Juan Rulfo, Elena Garro y otros autores. Entonces, ese contexto, esa situación, esta imagen de un hombre cargando un ataúd pequeño a través de un territorio muy agreste, duro, desértico, me empezó a disparar diferentes ideas fueron de la mano tanto la historia como el contexto. O sea, no lo concebía yo ocurriendo en otro contexto. Luis, quería preguntarte, porque ha contado Carlos en la rueda de prensa que prefiere dejar la película como abierta a la interpretación. Se puede ver como una historia de redención o como una historia de penitencia. Cuando te llega el guión, cuando te cuenta la película, cuando tú tienes que dar vida a esa travesía por el desierto, literal y metafóricamente, ¿cómo veías tú este relato? Para mí, de entrada, era precisamente de redención, ¿no? Es un camino iniciático que lleva al personaje hacia la sanación de algo, ¿no? Que viene cargando y que se vuelve totalmente universal para mí, ¿no? O sea, es una metáfora. Sabemos en la película que trae cargando el cadáver de su hijo, y todas las implicaciones que eso puede tener, pero al final se vuelve mucho más universal y mucho más abierto en ese sentido, ¿no? Creo que es un personaje que puede ser hasta arquetípico, ¿no? Que viene cargando qué, ¿no? ¿Qué es lo que venimos cargando los seres humanos? ¿Qué es lo que venimos a ser conscientes, a ser lo que vivimos en el camino que nos transforma y a dónde nos lleva, ¿no? La película es una experiencia en la sala, yo recomiendo verla absolutamente en la gran pantalla. Sí. Y me preguntaba cómo había sido rodar eso, porque tanto a nivel técnico para ti, Carlos, para ti como actor, porque es que me parece que es un ejercicio muy intenso y tiene que ser agotador. Sí, sí lo fue. Sí. Sí, sin duda es intenso.
es una película que también tiene un presupuesto limitado y entonces tratar de recrear una época suelen ser presupuestos como mucho más elevados. Sin embargo, era una historia íntima, personal, pequeña, en cierto sentido. No queríamos hacer un gran despliegue de elementos de la época, sino que ocurriera en comunidades rurales, en el camino, un hombre humilde, ¿no? Y en estas circunstancias que hacían que la película pudiera mantenerse, rodarse con este presupuesto con el que contábamos y al final hacerla emotiva. Para mí siempre la emoción es lo que debe conducir a la narrativa de la historia. O sea, si al final ese camino resulta ser emotivo, resulta conmover al espectador, creo que estará bien logrado. Y eso fue siempre el foco de esta película, más allá de hacer, como decía, grandes despliegues o de efectos o del el diseño de producción o cualquiera de esas cosas. Dado esa circunstancia, pues verla en una sala de cine, lograr esa intimidad y ese acercamiento con el personaje, sin los distractores que suele haber cuando ves una película en pantalla pequeña, pues creo que sí es una experiencia mucho más enriquecedora. ¿Cómo fue la parte física del proyecto? Pues así como se ve, ¿no? O sea, fue duro, sí, había que estar cargando el ataúd. Teníamos ataúdes de distintos pesos, pero todos pesan al final. Pero creo que es lo de menos, aunque bueno, ahí está puesto, ¿no? Como este castigo, esta penitencia que hace el personaje. Em, Porque pues al final todo lo que vivimos nos sucede en el cuerpo. Y así es como como es con este personaje. Sin embargo, creo que es lo de menos. Toca cosas que tienen que ver con la paternidad, con la muerte, con el destino, con la fe, con la redención, precisamente. Y pues fue un personaje complicado de hacer, exigente, pero que también tenía muchas cosas de dónde agarrarse, en el sentido de lo emocional, de lo espiritual, de lo psicológico, incluso de lo histórico, ¿no? Ujú. Y a mí me gustaba mucho del personaje también el lado de la paternidad. La paternidad, que es algo de lo que de repente no hablamos tanto, ¿no? También en México hablamos mucho de la maternidad. Ujú. La maternidad tiene un peso muy fuerte y pareciera que la paternidad no está tan retratada o no la volteamos a ver tanto y con esta película lo hacemos, ¿no? O sea, un hombre ¿qué es lo que le puede dar a su hijo en esas circunstancias? Pues por lo menos sepultura, ¿no? Y luego con su mamá, ¿no? Entonces creo que es un personaje y una historia que habla desde muchos lugares de esa condición. El cine rara vez se rueda en orden cronológico por condiciones de producción, pero me preguntaba cómo lo habíais hecho aquí, porque no hay muchos decorados como tal, está rodada La naturaleza. en la naturaleza. ¿Intentasteis aplicar un orden cronológico también sí, el viaje, para ir? Sí, a mí siempre, en la medida de lo posible, me gusta rodar en orden cronológico, sobre todo en cuestiones como esta, donde el personaje tiene que ir, va en una especie de espiral, ¿no? Se pierde y va cada vez deteriorándose más y va volviéndose más desesperada su situación. Sin embargo, filmar este tipo de contexto histórico, aunque sea rural y no entremos tanto en los detalles, pero hacer una recreación de México en la década de los 1930, en el siglo XXI es muy difícil, muy complicado. Este pueblo que yo había imaginado, o estos diferentes pueblos que yo había imaginado donde ocurría la historia, no existen ya. Todos los pequeños pueblos, comunidades rurales, están ya contaminados de modernidad de una manera u otra, en las construcciones, Sí. en las calles, en diferentes cosas. Y este pueblo se construyó a partir de fragmentos de muchos otros, lo cual complica mucho el plan de rodaje y tienes que filmar de acuerdo a las locaciones más que de acuerdo a la historia, o de acuerdo a la logística de ese trayecto que vas a hacer. Filmamos todo dentro del estado de Guanajuato y una parte en el estado de Tlaxcala, de la República Mexicana.
Y entonces el mapa fue el que guiaba el orden de cómo filmar esta película, lo cual hizo que, claro, que a la semana 3 o 4 estábamos filmando el final de la película, lo cual fue muy extraño. Yo me acuerdo de haber terminado de filmar esa escena final y una sensación muy extraña de que había terminado algo que apenas iba a la mitad. Y entonces, pero vaya, este es nuestro oficio y a esto nos dedicamos y construimos un rompecabezas para después, construimos las piezas del rompecabezas para después armarlo y así tuvimos que hacerlo. ¿Te dio, Carlos, algún referente de western para preparar esta película? ¿No? ¿O alguna película que ver antes de rodar El Diablo? No, para nada. En realidad fue un proceso sobre todo muy personal, o sea, más allá de referentes cinematográficos o literarios, fue un proceso más bien de referentes muy, muy personales, muy íntimos, que yo veía retratados en el guión, ¿no? Entonces ahí empezamos a entablar un diálogo, como te decía, ¿no? Mucho con respecto a la paternidad, mucho con respecto a la liberación, ¿no? La liberación que vive este personaje a través de este camino de enfrentarse a sí mismo. ¿Qué es el diablo? ¿Cuál es el diablo? ¿Dónde está el diablo? Y que lo seguíamos hablando durante el rodaje, ¿no? Que era así como, el diablo eres tú, ¿no? El diablo está ahí, el diablo, ¿no? Y creo que ahí es donde está esa pregunta y eso que lanzamos desde la pantalla, ¿no? ¿Qué sería el diablo? ¿Quién sería? ¿Cuál es? ¿No? Y cómo lo enfrentas y cómo lo trasciendes. Carlos, decías que habías escrito este guión hace 20 años. ¿Qué consecuencias tiene a la hora de rodar ahora la película? ¿Llegas con la película ya cerrada en tu cabeza? No. O al revés, o lo contrario. Como ya sabes lo que quieres contar, ¿estás más abierto a ideas del reparto, de los otros técnicos? Sí, vaya, la película y su concepción fue hace más de 20 años, pero se transformó mucho, se quedó guardada un tiempo, después se reescribió y estábamos tratando de impulsarla para que fuera mi ópera prima de ficción, pero no se dieron las circunstancias en ese momento, surgió otro proyecto que se convertiría en mi ópera prima y volvimos a guardar este proyecto. Hicimos un par de películas y pasaron varios años y creo que la mayor transformación para mí vino en convertirme en padre de familia y ya adquirí una visión que para el momento que yo retomo este guión, tenía yo que transformarlo, tenía que ayudarlo a madurar, tenía que verlo ya desde estos otros ojos que ahora yo tenía. Y ahí fue donde la película ya adquirió como mucho más músculo y ya estaba lista para hacerse. Creo que ese era, la película se hizo cuando tenía que hacerse. Creo que hubiera sido un error haberla hecho antes. Ya os libramos para que, bueno, ya he visto las entrevistas, ha visto la rueda de prensa, esta tarde toca la premier con el público, ese primer pase mundial. Sí. Sole, por favor, nos gusta terminar con un momento jamón, sé que te gusta a ti, Carlos, y aprovecho también para preguntar a Luis, ¿del cine español hay algún personaje que dirías, es que me encantaría interpretarlo? No sé, ese tipo de películas son dificilísimas. Lo que sí, algún personaje, no tengo idea ahorita así rápido decirte alguno. Lo que sí, creo que todos los actores quisiéramos actuar con Almodóvar, ¿no? Sin duda. Sin duda. Teníamos a unos directores y guionistas americanos hace un momento, gringos, y pusieron dos ejemplos también del cine de Almodóvar, La mala educación y Dolor y Gloria. ¿Y tú, Carlos, hay alguna película española que te haya marcado como director? Mira, me gusta cine español de distintas épocas. Actualmente, por ejemplo, lo que hizo Sorogoyen, me parece fascinante. Carla Simón, ¿no? Que hizo Verano de 93. Sí, y Alcarrás después. Y Alcarrás, geniales, pero me gusta todo tipo de cine. Entonces, si me voy más atrás, te puedo decir que Berlanga me parecía un realizador fascinante. O sea,
sus comedias me parecen de lo más finas y acertadas. El Verdugo me parece una obra maestra, ¿no? Bienvenido, Mr. Marshall. Obviamente Buñuel, que La historia con tuvimos el México. privilegio de tenerlo en México haciendo algunas de sus mejores obras, pues es siempre una influencia. Creo que me parece fascinante. Obviamente Almodóvar, en fin, creo que hay gran cine español que hemos tenido la fortuna de disfrutarlo en México Sí. a través de los años y aún ahora, y por eso para mí es un enorme privilegio venir a presentar mi trabajo en España. O sea, creo que el ser bien acogido aquí me llena de muchísimo orgullo. No, Eso además pone de ahora acuerdo. estamos viviendo lo contrario, que el cine mexicano en los últimos 20 años ha viajado a la inversa y se estrenan muchas películas y muchos directores pues tienen una parte de su carrera aquí, como vosotros lo tenéis también con El Diablo en el Camino. Que vaya muy bien el viaje en México, ahora en Málaga y por el resto del mundo, Muchas y que la gracias. gente la puede ver aquí. Seguimos con más entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C. Gracias.